bandoneonista, director, maestro, compositor, músico argentino. Rodolfo Mederos con nosotros, bienvenidos, un placer recibirte. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Nora. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas que sos? Sí, me asusta, me asusta. ¿Te asusta? Muchas cosas, una vida intensa, ¿no? La verdad es que sí, y agradecido estoy a las circunstancias porque esto me hace muy feliz, ¿sabes? Y sí. Tocar este instrumento, hacer esta música, divertirme con los estudiantes y hacer todo eso que hago y preparar esas músicas y viajar y todo esto, la verdad es que... Un privilegiado. La verdad es que es un privilegio. Un privilegio. Sí. Vamos a contar, primero, antes que nada, que este fin de semana, 8 y 9 de abril, en el Tazo se presenta Mederos. Por un lado con el trío y después son como dos shows distintos. Sí, el viernes, Sí. el viernes 8 con la orquesta típica y el sábado 9 con el trío. Muy bien. Que son las dos formaciones que me acompañan desde su fundación ya hace más de una década, casi década y media, y que son formaciones emblemáticas. El tango se desarrolló a partir de básicamente la orquesta típica y los grupos pequeños, Aníbal Troilo ha sido en eso un gran ejemplificador, nos da la sensación de lo íntimo, ¿no? Claro. Y la orquesta la sensación De la omnipotencia. de la comunidad, sí. Recién hablábamos un poco de, ahora terminas la nota y vas a dar clases. Este contacto con la clase, con el 1 a 1, con el enseñar, ¿cómo fue, cómo surgió? Está bueno eso del 1 a 1. ¿No? Es 1 a 1 Sí, eso, sí, es como... Sí. A veces, porque a veces es un aula grande, ¿no? Sí. Pero cuando es individual, sí, es muy interesante porque, a ver, Nora, uno no termina nunca de aprender. No. Quien crea eso, Perdido. sí, Sí. uno no termina nunca y tal vez te diría, un poco la razón de ser de la vida es que mañana puedo aprender algo nuevo, ¿sabes? Y sí. Hay una cosa más por descubrir. Qué bueno. Y esto, lo que voy a decir, pareciera ser remanido y hasta demagógico, pero no. Muchas de las cosas que uno se va enterando aún a esta edad vienen de los estudiantes. Claro. En esas preguntas que parecen a veces ingenuas o carentes no sé, de conocimiento, muchas veces son inspiradoras y hasta orientadoras de algo. Porque hay un momento que a veces uno ya ni se pregunta. Cuando empieza la Sí, pregunta está nuevamente, claro, está muy bien, ¿no? Empezás a exactamente. volver a reflexionar. Sí. Eso es lo increíble Yo de... estoy trabajando ahora en la publicación de algunos libros Sí. de enseñanza del instrumento, de la armonía, de la composición, de los arreglos. Y yo creo que estos libros, si me los hubiera planteado 30 años atrás, no hubieran sido lo mismo que ahora que tienen toda la experiencia de trabajar con los estudiantes. Con otros. Con los estudiantes. Sí. Ahora, hay algo increíble, y te escuché en algunas notas explicar lo que tiene que ver con el instrumento en sí y el aire, ¿no? Y el manejo y la dosificación. Pensá que estás trabajando con el aire y la vibración. Es tan maravilloso el bandoneón. Sí, el instrumento llamado bandoneón, la verdad es que es único. Por supuesto que tiene algunos hermanos por ahí, como el acordeón, el órgano, el armonio. En realidad es un hijo directo del órgano, ¿no? Es directo. Es más, fue fabricado con ese objeto Ah. de sustituir en Alemania, ¿no? Claro. El bandoneón es de origen alemán. Y en realidad, desde sus orígenes, su construcción se debe a que fue necesario sustituir al órgano en ceremonias callejeras donde semejante no se podía instrumento sacar. no se podía, claro. Se podía trasladar. Llegado al Río de la Plata, vaya a saber de qué manera y cómo llegó, encontró un destino muy distinto. El bandoneón encontró un destino distinto y creo que la música rioplatense encontró también un destino en ese instrumento. Y además un sonido que, diferente al órgano, a pesar de que en la base es la misma esencia del aire, esto que hablábamos de la vibración, toca una fibra íntima con un dejo de nostalgia o de sentimiento, o toca otra fibra. Yo creo que sí, creo que el bandoneón es disparador de emoción, ¿no? Sí. Bueno,
el bandoneón y además el que lo toca y además la música que toca, digamos, es un todo. Es un complejo de cosas, ¿no? Tenemos ahí, por ahí hay un montón de videos tuyos, obviamente, pero si podemos poner un poquitito de sur para la gente que quizás, hay mucha gente que te conoce de toda la vida y hay mucha gente, como vos decís, los estudiantes que empiezan a preguntarse y que está bueno que vean este desempeño increíble del maestro Rodolfo Mederos. Un poquito ahí está, de sur. Y te vas, ¿no? Sos uno con el instrumento, cuando uno te ve, perteneces, ¿no? Qué lindo. Es emocionante. Te emociona también escucharlo. Sí. No solo tocarlo. Sí, claro. Bueno, no siempre pasa eso, ¿no? A veces la profesión hace que uno pierda sentimiento. En vos no se pierde. Sí, es que, ¿sabés, Nora? Yo no hago profesión. Claro. Es decir, soy un profesional por accidente. Sí, sí. En esta sociedad donde todo se vende, uno tiene que vender lo que más quiere, en este caso la música. Pero es por accidente. La verdad es que amo lo que hago y es casi un sacerdocio, ¿sabes? Claro. Es una misión. Sí. Es una misión. Hay una palabra que vos decís que te dijo Piazzolla en algún momento cuando vos decías no, y biología, y mi papá quiere que sea doctor y demás, que te dijo, no, pero si vos en esencia sos músico, ¿no? Eso se es o no se es. Sí, ese fue, como te decía al principio, yo soy muy agradecido a las circunstancias de este privilegio que tengo, y entre ellos haber conocido a aquellos maravillosos músicos, algunos muy conocidos y otros no tanto, pero que de todos he recibido una formidable experiencia de vida, ¿no? Y un permiso en el caso, por ejemplo, que acabas de nombrar de Astor, cuando me hizo venir desde Córdoba, claro, donde yo estaba instalado muy bien estudiando biología, que siempre me ha gustado y me sigue gustando. Sí. ¿En algún momento lo vas a hacer? Probablemente. ¿Por qué no? Y tengo aún mi microscopio y mis libros y muchas veces subo a un cuartito que tengo ahí y hago cosas, ¿no? Haces cosas. Sí, claro, sí. Pero también tu papá, que de alguna manera te regala el bandoneón por un lado, pero él quería como la realización también de una generación del hijo del doctor y de esta realización desde Mis lo padres eran de universitario. origen muy humilde y entonces yo pienso que lo que ellos no pudieron hacer, que fue estudiar, seguramente veían en mí esa posibilidad, ¿no? Toda familia humilde cuyo hijo puede acceder a la universidad es como un logro, es una conquista. Es un logro. Y esto fue muy importante para ellos, pero bueno, cuando comuniqué que mi decisión era ¿La música? Postergar por ahora la vamos viendo. biología, mi padre no tuvo nada más que una sonrisa y una palmada en el hombro. Qué bien. Sí. Ese es un compañero, ¿no? Sí. Que no es fácil. Que no es fácil. ¿Te vieron brillar? ¿Te vieron triunfar? ¿Te vieron en tu esplendor? No sé si brilló. Sí. La verdad es que encontré mi esencia y encontré mi lugar
en el mundo y en esta ciudad y hago mis cosas con mis compañeros, mis músicos. Y en eso, si querés, hay un brillo, pero es mío, es para mí. Pero ¿no? yo digo, ¿tus padres pudieron verte Mi con padre no Piazzolla o tanto, con...? No murió tanto. hace muchos años. Mi madre tal vez un poco más, pero también ambos ya no están aquí. No, no. Cuando empieza el primer contacto, vos eras muy chiquito, tenías como 5 años. ¿Con el instrumento? Con el instrumento, con el Sí, bandoneón. sí. Y fue una fascinación. Descubrí un instrumento, descubrí un objeto Sí, que era como una cosa muy rara, una cosa que se movía. Pensemos que el bandoneón es el único instrumento que se mueve. claro, es cierto. Que se mueve casi como un gusano, sí, que tiene esa plasticidad, Sí. y del cual sale, hay como una respiración incluso, Claro. ¿no? Y del cual sale esa cosa que suena. Yo cuando a los 5 años el vecino que tocó en su casa, en el patio de su casa, yo quedé como si hubiese entrado en una nave espacial. Y sí. Era una cosa La NASA. muy sorprendente, sí. Pero a partir de ahí también vos empezás a jugar un poco, a conectarte con esa música y de oído empezás a tocar, cosa que tampoco es fácil. Un niño puede No, acceder, sí. pero lo deja a los 2 minutos. Digo, había algo. No. Bueno, yo evidentemente mi motricidad y mi percepción auditiva y todo esto funcionó de manera salvaje y durante mucho tiempo toda mi parte inicial fue absolutamente Claro. autodidacta y así intuitiva. Innata. Lo cual yo creo que es el camino que debería ocurrir siempre. Sí, Más ¿no? allá de toda la ciencia que uno después incorporará y leerá los libros y hará todas las clases que tenga que hacer, yo creo que la parte de percepción y de soltar el deseo Claro. y de ir al encuentro de eso, si esto no ocurre, los libros no te lo van a dar. No. Y en general, cuando viene la teoría y el solfeo y la práctica como más esquematizada, te quita el brillo del deseo. Sí, es un curioso Ay, equilibrio sí. entre la parte, llamémosle emocional, sensible, afectiva, y la parte de incorporación racional, el control de ciertas cosas, ¿no? Claro. Bueno, un hombre incontrolado, un poquitito más de la música de Rodolfo Mederos. Ahí tenemos otro de los videos que vamos a disfrutar. Ahí. ¿Vuelve? Sí. No, bueno, fue ícono, fue una cosa así. Ahora hablemos de eso. Vamos a hablar de esto. Ahí lo estamos escuchando. Generación Cero, década del 70, donde hay como un sonido nuevo. Como Era en un ese momento sonido, fue- sí, yo diría desesperado, porque estábamos en plena dictadura, Claro, con un sistemático vaciamiento de la cultura, con una tendencia a la despersonalización. Y el tango fue quedando a un costado, que fue quedando casi en un geriátrico, quedó para los abuelos, los padres Sí. de uno. La juventud iba para otro lado. Los Beatles marcaron en el mundo En el entero, mundo. yo creo, por lo menos en el mundo occidental, sí. una ruptura muy, muy notable. Vos Yo- escuchabas otra música también en ese momento, Sí, además del tango. yo escuchaba jazz, escuchaba música, un poco de música clásica y con mi bandoneón ahí me preguntaba qué hacer. Claro. Abandonaba yo en esa época la orquesta de Don Osvaldo Pugliese y tenía frente a mí todo el camino por hacer. ¿Qué hacía? Y entonces escuché que había un tal Luis Alberto Spinetta que hacía estas cosas, esas canciones, y otros músicos, y con ellos me relacioné y empecé a grabar y incorporé como otros lenguajes y otras maneras de ver las cosas, y finalmente terminé fundando aquel grupo al que llamé Generación Cero, que habrá transitado 2 décadas. 2 décadas, que fue más o icónico, menos. ¿no? Porque con esta Después- mezcla de Spinetta, Mercedes Sosa también, Sí, o sí. sea, toda esa fusión. Después tuve esa necesidad que solemos tener los seres humanos de volver a casa. Sí, Y volví a casa y la orquesta típica y el trío son la muestra de que estoy sentado en el patio de mi casa. De la vuelta Pero a casa. ahora, Nora, ¿vuelve Generación Cero? volví a estar en crisis a esta edad. Muy bien, me encanta. Sí, yo Eso es vivir, hay que tener cada crisis. década entro en... No, porque tuviste una crisis de 5 años que no hiciste Sí, nada, es ¿no? cierto, Claro, sí. por ¿Cómo eso. sabés, Sí, sí. ¿Cómo es y vuelvo a sentir la necesidad de expandirme un poco, ¿sabes? Qué bueno, sí. Que un recipiente como es la orquesta típica o el trío, o un género si querés, en alguna medida tiene límites. Traspuestos Claro. esos límites uno ya está haciendo otra cosa.
Es un poco lo que le criticaron siempre a Piazzolla, Claro. por ejemplo. Y quizás a otros músicos. Sí. Al mismo Pugliese, cuando en los años 46, ¿no? Ahora estrenó Negracha, que para mí es la esencia del género, los mismos músicos le preguntaron a Don Osvaldo, ¿pero esto es un tango? O sea, claro. Sí, es un Digamos, tango. entonces, todo Sí, género o a tiene... Piazzolla, que tanto le costó. Todo, o sea. todo género tiene su límite, Sí. que lo define en definitiva, ¿no? Yo necesito nuevamente Expander el expandirme límite. un poco. Entonces volver a recuperar, pero no para tocar aquellas músicas con aquellos músicos y de aquella manera, ¿Cómo porque es? ya no soy el mismo. No. Serán otros músicos, serán otras músicas. Con estas Pero, nuevas músicas sí. y con tu mirada. Y esto lo estoy pensando para la primavera próxima. Me gusta. Y ya tenemos 2018. sí. ¿Tenés músicos pensados? Sí, o- sí, ya sí, está. sí. Qué lindo. Sí. Sí, hay como... Todo el tiempo hay sonidos nuevos, Así pero... que ahí quiero verte en el CCK Sí, tocando, sí. Dale. escuchando. Ahí estaré. Además, qué lindo es el CCK, por Sí, favor. es muy lindo, sí. Qué lindo es, qué lugar, esa cúpula también, sí, con ese sí. de acústica. Sí. Y la sala sinfónica, que no se puede Sí, creer. ahí. Hace poco fueron los Gardel, la entrega de los premios, Claro. hicieron con la sinfónica y todos los que... Sí, todo suena diferente ahí. Hemos tocado mucho allí, sí. Es muy lindo, es muy lindo. Además de este, si les parece, ponemos un poquito más del otro. Yo les di otro videíto que quería que la gente, compartirlo con la gente para que disfruten. Además de ir al Tazo este fin de semana, 8 y 9, por favor les pido. Hay otro de los videos, el segundo, si podemos poner un poquitito, que era, mira, yo elegí el de La Milonga de mis amores, que está grabado como en un patio, ¿no? Ah, bueno, hay varias grabaciones, esa Sí, es una. hay sí, una que sí, está sí. de Milonga de mis amores, que me parecía muy linda, que está grabado como en una casa. Es en una casa, sí, En eso es una un casa, a video. ver si sí, lo sí, tienen, sí. es el 2. Eso es un documental, un sí. Se documental. llama El Otro Camino. Ah, Eso, y ahí hay un momento donde estamos con el trío, ¿no? con el trío Sí. están en el medio como de una casa, Sí. así que si lo tienen por ahí lo ponemos. Y también hiciste banda de sonido de películas, o sea, también le pones Esa es como- otra actividad interesante. Esa es muy sí, linda. sí. Es otra manera de hacer música. Claro. Es una actividad muy distinta. Uno dice, bueno, pero es escribir música. Sí, pero es desde otro lado, ¿no? Sí, En principio, la música de cine, cuando está hecha para esa circunstancia, obviamente obedece a un argumento que está previo, es Claro. previo. y a La partir música, de eso, claro. la música pura, la música que no le debe nada a nadie, sigue su propio camino, sigue sus propias Claro. necesidades. Allí doblega sus necesidades para hacerse útil a otro proyecto que es visual, en Sí. este caso. Bueno, puede ser una ópera, puede ser teatro también, ¿no? En este caso cine. Y tiene que adecuar su técnica a esas necesidades. Además, Ahí pues, no es un trombón porque te gustó, No, sino porque es necesario. porque es No es un necesario. violín porque te gustó, sino porque es necesario. Y todos los elementos que ocurren en esa música tienen que estar al servicio. enfatizando, si querés, Sí. la imagen. Sí. Porque pensaba que una imagen, una misma imagen, con una música o con otra, con un vals o con un tango, digo, la misma imagen representa otra cosa. Puede ser Sí, hasta en ese sentido la música es muy poderosa. es muy poderosa Es muy en poderosa. el Si cine, bien- es muy poderosa. Si bien yo voy a decirte algo, Nora, Sí, yo voy a decirte que cuando la imagen en sí es poderosa, Sí. no necesitaría música, sí, ¿no? Yo veo a Chaplin mudo y lloro, Claro. o me río. Hablabas de Piazzolla, me imagino, en el momento que vos lo recibís. ¿Cómo fue ese momento que escuchás por primera vez a ese hombre que hacía esa cosa tan Yo distinta? recibí algo así como el Código da Vinci, ¿no? Claro. Como una especie de una música críptica Mm. que tenía como mensajes internos, ¿no? Sí, esos mensajes eran, hay que hacer, Claro. hay que avanzar, para avanzar hay que destruir un poco a veces, Sí. ¿no? Todo avance implica un cierto dolor también. Y una expectativa de vida también, Sí. ¿no? Uno avanza sobre esa idea que está necesitando llevar adelante. Todo eso yo recibí en esa música, más allá de la estética en sí, que también me También, acá me está, acá lo sedujo. tenemos. Ahí está mirá, Milonga está, de mis amores. La Milonga de mis amores. Y ahora seguimos hablando de Piazzolla, ahí está. Qué divina. El patio
que las esencias, me parece que decía por atrás, el patio de las... No sé, hermosísimo. Seguimos con escuchándolo, que me encanta. Sí, pero él viene a romper un sonido y a crear uno nuevo y no ser entendido. Sí. Y bueno, y además él también no solamente te trae de Córdoba, sino que te hace vivir acá, ser su telonero, ser su... La verdad es que siento por él un gran, además de admiración y respeto por su música, un gran afecto, ¿no? Ha sido como un padrazo, ¿no? Claro. Sí, me ha dado los permisos necesarios. ¿Sufrió Yo mucho? siempre voy a recordar, te digo Sí. esto y te lo digo así, entre vos y yo, para Sí, que sí, nadie sí, se no, no entere. escucha a nadie. Cuando una vez me pidió que yo hiciese unos arreglos para Sí. su quinteto y los hice en su estilo, Claro. porque los iba a tocar el quinteto de Astor. Sí. Y cuando los empezó a revisar, se dio cuenta que era ese estilo y me dijo, pero esto es Piazzolla. Claro. Entonces yo le dije, sí, Astor, se los va a tocar a usted. No, dice, para Piazzolla ya está Piazzolla, vos tenés que escribir como vos. Claro. Y te dio tu sello. Y eso fue un permiso Enorme. 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 Me abrió como una puerta. ¿Y sí? ¿no? Si puedo ser yo también. Podés pensé. ser vos. Es él y también puede ser vos. Sí. Y con todos, con Pugliese, con Salgán, con todos. Bueno, invitamos a toda la gente este fin de semana, 8 y 9 de abril, en el Teatro Tazo, para que disfrute de esa música maravillosa. Gracias por este ratito de música y por todo lo que nos das. Viernes, orquesta típica, sábado, trío. Muy bien. Gracias, Nora. No, muchísimas gracias. Gracias.